Juliet. Pues, ¿por qué tú estás grabando las clases, nena? Nena, ella se pone eso se pone... Mira, espérate, cara. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Ay, aquí estoy. Ay, estoy que me muero de la tristeza ¿Por qué? con esto que está pasando en Ucrania. Estoy viendo unos videos en Facebook de cómo los aviones tiroteando en zonas residenciales y un bebé llorando cuando escucha el bombardeo, llamando a la mamá. Ay, esto es horrible. Qué cosa más terrible, porque eso es lo que los gobiernos no entienden, que cuando se van en guerra, los que sufren son los civiles. Ay, qué cosa más terrible, Dios mío, papito Dios. Parece una película. Te lo juro que estos videos que estoy viendo parece una película. Dios se apiade de esa gente, Dios mío. Bendito sea Cristo. Entonces, lo más triste es que tú sufres, pierdes tu casa, puedes perder hasta la vida por gente que tú no tienes nada que ver con eso. De verdad. Ay, papito Dios. Esta mañana con los de noveno estuve hablando sobre la guerra esa de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania.
Mira eso, Dios mío, mira los soldados ucranianos despidiéndose de la familia. Ay, papito Dios, qué cosa más terrible, cómo permiten este tipo de cosas, Señor. Cómo hay gobernantes que permiten este tipo de cosas. Que no tienen corazón, no se apiadan de la gente. Bueno, pues, ni modo. Bueno, y la gente de aquí. Déjame poner que estoy conectada ya. Ok. Bueno, déjame ver si por lo menos entra Braulio. Porque a él le da estrés si empiezo. Bueno. Dame un minutito. Bueno, ya van a ser ya son las 10, voy a empezar. Ok, el martes estábamos hablando de... El martes estábamos hablando de la civilización egipcia, ¿verdad? Hablamos de las pirámides, de cómo se formaron, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a conocer
¿verdad? Otras civilizaciones, la de la India y la China. Y vamos ¿verdad? A resumir todas estas civilizaciones, por qué se formaron, cómo se formaron y cómo las podemos comparar unas con las otras, ¿verdad? Fíjate que ahora mismo, como les estaba diciendo, estaba ahí muy entretenida mirando en las noticias lo que está pasando en Ucrania, ¿verdad? La invasión de Rusia a el país de Ucrania como parte de la clase de historia universal, que es la que ustedes toman, la historia del mundo. Se viró para el otro lado y siguió durmiendo. Estaba mirando, deme un minuto. Ok, bueno. Di break para que se conectaran, no se conectaron, sigo con ustedes dos. Ok, pues entonces, las antiguas civilizaciones, ¿verdad? Hablamos que Mesopotamia fue la primera. ¿Por qué? Porque vino cuando surge la escritura. Ellos fueron las que se inventaron la escritura. Los mesopotámicos se le llamaron sumerios por la región en la que se establecieron. Entonces, ellos, a su vez, estudiaron sobre el calendario, las matemáticas, o sea, que nos dejaron todas esas cosas. Después vino Egipto. Después vino Egipto. Egipto nos deja las pirámides, nos deja el sistema de momificación, nos deja otras grandes cosas que... Perdón, maestra, lo que pasa es que me estaba hablando con mi mamá. Tranquila. Perdonen al niño que está lloriqueando, pero es que yo estoy invadiendo su cuarto. Soy como Rusia, que invadió Ucrania, pues yo estoy invadiendo el cuarto de Encio. Y por eso él está en estrés total. Ok, así que vamos a ver un resumen de ambas civilizaciones, la mesopotámica y la egipcia, y vamos a ver un poquito de dos más, la India y la China. Fueron 4 civilizaciones que se establecen en Europa y Asia que nos dejan al mundo varias de las cosas que hoy tenemos en el 2022. Estamos. Así que vamos a ver primero la historia de la India y después vamos a ver la historia de la China. Y después vamos a ver las 4 juntas para compararlas. ¿Estamos?
Salud, mi amor. Según vaya corriendo el video, lo voy a ir parando para explicar hola. unas cosas. ¿Qué- Hola, qué- Braulio. qué me perdí? Nada, estaba Ok. resumiendo lo de Mesopotamia y Egipto. Y ahora vamos a ver la India. Y le estaba explicando que hay 4 civilizaciones antiguas y que quiero que las conozcamos y que las comparemos las 4. Hoy vamos a estudiar la India y la China y las vamos a comparar con Mesopotamia y con Egipto. ¿Estamos? Ok. Ok, para empezar, ¿dónde se establece? Como dijimos, cerca de 2 ríos, el río Indo y el Ganges. ¿Estamos? Y ahí podemos poner similitud. Fíjate que todas las civilizaciones que hemos estudiado se han establecido cerca de ríos. ¿Por qué? Porque necesitaban agua para poder cosechar, para poder tomar. Así que el ser humano, desde sus orígenes, se establece cerca de donde le quedaba el agua dulce, agua que podía tomar, agua que podía utilizar, ¿verdad? En el caso de Egipto, cerca del río Nilo. En el caso de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Y ahora vemos que la India, entre los ríos Indo y Ganges. ¿Ok? Vaya cogiendo nota de eso. Igual que hacía el río Nilo. ¿Verdad que esto también nos lo explicaron con el río Nilo? Que en ciertas épocas del año el río Nilo se desbordaba y ponía la tierra fértil. Y también vimos que ese desborde del río Nilo ayudaba a poner la tierra blandita y fue la forma en la que los campesinos, los esclavos, pudieron arrastrar los grandes bloques pesados para poder construir las pirámides de Egipto. O sea, ya se ha demostrado científicamente de que esos bloques, como pesaban tanto, lo que hacían era que los arrastraban en la tierra húmeda que era provocado por el desbordamiento del río Nilo, ¿verdad? Así que no solamente ese desbordamiento del río Nilo lo utilizaban para cosechar, sino que también lo utilizaron para arrastrar los bloques pesados para construir las pirámides. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a ver que el Indo y el Ganges hacían lo mismo y entonces la civilización india utilizaba ese desbordamiento para cosechar en las tierras fértiles que eran provocados por el desbordamiento del río. Así que ahí hay una similitud. En las 3 civilizaciones pasaba lo mismo. Ok. Sí. Ok, ahora.
Ok. Políticamente, ¿cómo estaba establecida? Como por pueblo, por regiones. Estaban los arios, los persas, los griegos, los mongoles y los británicos. ¿Estamos? Originalmente. Ok. Era como tener varios pueblitos. Pues como por decir, si en el caso de Puerto Rico, pues Carolina, San Juan, Loíza, Luquillo. ¿Ves? Que son varios pueblos de la isla. Estamos. Ajá. Ok. En la Mesopotámica era el emperador, ¿verdad? Oh, espérate, hay sonido en el video, ¿verdad? Sí. Yo no lo puedo escuchar. ¿En serio? No. Ay. Pues déjame darle para atrás, porque es importante que usted escuche eso. Del continente Ahora asiático. sí. Sus orígenes Sí. se remontan al año 3300 a.C., Ok. con la aparición de la cultura del Valle del Indo. Esta cultura se desarrolló en la zona sur del continente asiático, específicamente entre el río Indo y el río Ganges. Estos ríos fueron muy importantes para esta civilización, ya que en ciertas épocas del año inundaban las tierras cercanas, haciéndolas muy fértiles para la agricultura. Sus primeros pobladores fueron tribus nómadas que cultivaban la tierra y tenían animales domésticos, pero con el pasar de los siglos llegaron a desarrollar una cultura urbana, es decir, fundaron ciudades que crecieron progresivamente. De hecho, sus ciudades crecieron de tal manera que se cree que llegaron a tener alrededor de 50.000 habitantes en su momento de máximo esplendor. Así que esta fue una civilización muy desarrollada, que posiblemente tuvo el mismo nivel de desarrollo que tuvieron las grandes civilizaciones de la época. Ahora bien, ¿cómo era su organización política? En un principio, la cultura del Valle del Indo se caracterizó por estar organizada en clanes y estar liderada por un jefe de guerra. Pero, con el transcurrir del tiempo, su organización política cambiaría, especialmente porque este pueblo será invadido en varias oportunidades. Primero, fueron invadidos por las tribus arias, luego fueron los persas quienes los invadieron, más adelante lo harán los griegos, los mongoles de religión musulmana e incluso el Imperio Británico. Pero realmente la invasión más importante fue la realizada por las tribus arias, ya que fueron ellos los que transformaron la organización política de la antigua India. Esto lo lograron a través de su poder militar y de sus creencias religiosas. De esa manera crearon la monarquía. Ok. En Mesopotamia había un emperador. En Egipto se le llamaba faraón. Ahora aquí le vamos a llamar el monarca, pero tenía la misma función: mandar, dirigir. Era el jefe máximo. ¿Ok? Un sistema en el que el rey es el gobernante supremo del territorio y le hereda su puesto a sus familiares. Y aunque el rey era la autoridad más relevante en el gobierno, también los sacerdotes y los gobernadores de provincia ejercieron un papel muy importante en la política de la antigua India. New Lifter Gloss Bronzed from Maybelline, New York. Sun-kissed lips in Aquí me 5 new salen bronze muchos tones. anuncios. En casa no.
Sin embargo, las tribus arias no solo transformaron la organización política de la antigua India, sino también su organización social. Esto lo hicieron dividiendo a la población a través de un sistema de castas. Antes de... Ok, te explico lo que era esto. Un sistema de casta es, como decir, la pirámide social, donde establecían, como en Egipto, que estaba el faraón, después venían los sacerdotes, y en Mesopotamia también, que estaba el emperador, después venían los sacerdotes, la nobleza, etcétera, etcétera, etcétera. En la India se llamaron sistema de casta. ¿Cuál es la diferencia de esta a las otras civilizaciones? Te explico. En la India, si tú nacías, por ejemplo, dentro de la casta de los comerciantes, te tenías que quedar ahí, comerciante. No podías cambiar de casta, no podías cambiar, no podías subir de clase social, ni bajar. Estamos. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, en Puerto Rico, pues está también, hay clases sociales, ¿verdad? En todos los sitios hay clases sociales. Pero tú puedes nacer, vamos a suponer, que naces en una clase social bajita, ¿verdad? Que tu familia, cuando tú naciste, pues son pobres o de escasos recursos y qué sé yo. Pero al pasar los años, tú estudias, trabajas, te haces de dinero y de todas esas cosas. Y entonces, subes de clase social. Eso en Puerto Rico tú lo puedes hacer perfectamente. Pero en la India, no. En la India, no sé si ahora, pero por lo menos antes, en esta época, no. Si tú nacías esclavo, esclavo te tenías que morir. Si nacías comerciante, comerciante te ibas a morir. Si nacías sacerdote, sacerdote. Si nacías guerrero, guerrero. Estamos. O sea, no podías cambiar de clase social, no podías ni subir ni bajar. ¿Entendido eso? Sí. Ok. continuar, recordemos qué son las castas. Las castas son grupos dentro de la sociedad a los cuales se pertenece dependiendo de tu nacimiento. Por ejemplo, el hijo de un guerrero pertenecía a la casta de los guerreros, por lo tanto, estaba obligado a convertirse en uno independientemente de que él quiera serlo o no. No podía convertirse en sacerdote o comerciante porque una casta no podía mezclarse con las otras. Por eso, las castas hicieron que la sociedad de la antigua India fuera muy estática, ya que no existía ninguna forma de progreso social, pues cada casta debía conservar su posición. ¿Lo viste? Ahí te lo explicó él mejor. Cada casta tenía que permanecía ahí. Nadie podía moverse de ahí. Y por eso se dice que en la India el sistema de casta era estático, no había un cambio en la sociedad india. La casta más poderosa de esta civilización fueron los brahmanes. Ellos fueron los líderes espirituales, es decir, los sacerdotes, pero también asumieron responsabilidades políticas, ya que... Voy a mandar esto por el chat, porque después vamos a comparar la sociedad egipcia, la sociedad mesopotámica. Dame, como quien dice, las pirámides. Okay. Seguimos. Que además se encargaban de ser jueces. Por debajo de ellos se encontraban los kshatriyas, es decir, los guerreros. Ellos se encargaban de defender el territorio y además de hacer cumplir los decretos y mandatos del rey. Luego estaban los vaisyas, una casta conformada por los artesanos y los comerciantes. Seguidamente se encontraban los sudras, la casta más baja. Estaba integrada por los campesinos y los trabajadores, quienes debían dedicar su vida a servir a las demás castas. Y finalmente, incluso por fuera del sistema de castas,
se encontraban los parias. Estos ni siquiera podían vivir en las ciudades, eran sometidos a toda clase de humillaciones y de hecho se los trataba aún peor que a los animales. En cuanto a la organización económica de esta civilización, debo decirles que aquí existieron campesinos que trabajaban la tierra tanto para mantenerse ellos como para darle una parte de la cosecha a las castas superiores. Además, sí existieron formas de trabajo forzado, aunque no llegaron a establecer un sistema esclavista como ocurrió en las civilizaciones occidentales. Su principal actividad económica fue la agricultura. Cosecharon productos muy importantes y en grandes cantidades gracias a que su territorio era muy fértil. Entre esos productos se encontraban la cebada, el algodón, el trigo y el sésamo. También se dedicaron a la ganadería, así que domesticaron una gran variedad de animales de carga, como por ejemplo el buey, el elefante, el asno, el camello y el búfalo. Aparte, desarrollaron la alfarería en materiales como el cobre, el bronce y el estaño. Fabricaron además ladrillos cocidos que fueron sus principales objetos de comercio, especialmente con los pueblos de Asia Central. Cabe destacar que el comercio lo realizaron a través del trueque, es decir, a través del intercambio de... Eso también había en las otras civilizaciones. El trueque. Cambiamos en Egipto, ¿se acuerdan? El malte que lo dimos, que en Egipto se cosechaba el trigo y la cebada, entonces en unos sitios cambiábamos trigo por cebada y los que cosechaban cebada cambiaban la cebada por el trigo y así sucesivamente. Eso era el sistema de trueque porque no había, como les expliqué el martes, no había un supermercado en donde tú ibas y comprabas las cosas con dinero. ¿Estamos? Así que lo que yo cosecho te lo cambio por lo que tú cosechas y así los dos tenemos de todo. ¿Entiendes? Eso es lo que le llamaban el trueque. Productos. Justamente el comercio fue muy importante para ellos, pues por la India pasaban dos de las rutas comerciales más relevantes de la antigüedad, como lo fueron el camino de la seda y la ruta de las especias. A pesar de que la cultura eso de la ruta de las especias, importantísimo. Ahora estamos estableciéndose la civilización, pero después vamos a ver, para el siglo XV, cuando viene el Renacimiento y cuando vienen los descubrimientos de América. Esa fue la razón, precisamente, de la cosecha de esas especies importantes en la India, fue la razón por la cual Cristóbal Colón se tira en línea recta a cruzar el Atlántico para tratar de llegar a la India y a la China, para conseguir esas especies. Por ejemplo, una de las especies importantes que se daba en la India y que querían conseguir los españoles y los portugueses era el jengibre. Y usted me dirá, a mí sí, pero si el jengibre uno va al supermercado y eso está como a $1 y pico el paquetito. Ahora un paquetito de jengibre molido te sale, qué sé yo, hasta en centavos, menos de $1. Pero en aquella época, esa planta de jengibre era valiosísima. Lo mismo, la seda que se daba en China, ese gusanito que creaba esa tela tan importante, eso era, olvídate. Ahora tú vas a Capri y compras un pedazo de tela, es caro como quiera, pero la seda se consigue donde quiera. Pero en aquel momento, ¿verdad? No era tan importante encontrar la seda. ¿Estamos? Ok. Esta civilización es muy diferente a la cultura de Occidente. Esta ha realizado numerosos aportes tanto a la cultura occidental como a la cultura del mundo. Y es que en la India se elaboraron las primeras prendas de ropa de algodón. Además de... Ahí tienes la primera razón. Las prendas de ropa. Eso era lo que necesitaban los pueblos europeos. Entonces, ¿cómo llegaban a la India
Si me cierran el Mediterráneo cuando cae el Imperio Romano, cuando demos Grecia y Roma, vamos a ver que el Imperio Romano cae. Cuando el Imperio Romano cae, cierran las rutas de navegación hacia la India y hacia la China. Entonces no había una forma de llegar por el mar Mediterráneo, que era la forma más rápida. Entonces había que dar la vuelta por debajo de África, bordear África, para llegar a la India. Pero eso era un viaje larguísimo y peligrosísimo. Muchos de los que se tiraron no llegaron. Por eso es que Cristóbal Colón y otros navegantes portugueses estaban convencidos de que la Tierra era redonda y que viajando en línea recta podían llegar a la India y a la China. ¿A qué? A conseguir esto. Estamos. Especias, canela, jengibre, ese tipo de cosas. Y prendas de algodón y de seda. Vamos a ver en China qué es la seda, lo importante. Entonces, los españoles lo iban a lograr, claro que sí. Lo que pasa es que de camino se encontraron con un continente que no sabían que estaba, que fue América. Estamos. De aquí provienen muchas hierbas y condimentos que hoy son utilizados en gran parte del mundo, tales como la albahaca, el anís, el curry, las alcaparras y la canela. Por otro lado, en el campo de las matemáticas desarrollaron el álgebra y emplearon el cero como parte de los números. En el campo de la medicina, ellos fueron los primeros en inventar el método de la esterilización y también de emplear medicinas para curar a los enfermos. Es más, desarrollaron técnicas medicinales tan avanzadas que fueron los primeros en realizar cirugías y suturas intestinales. Pero también edificaron impresionantes monumentos, templos y palacios como el Taj Mahal, el cual es considerado hoy en día como una de las 7 maravillas del mundo. Finalmente, en la antigua India se originaron religiones como el budismo y el hinduismo, que actualmente son 2 de las religiones más practicadas en el mundo. ¿Y tú, cuál consideras que ha sido el aporte más importante que nos ha dejado la antigua civilización de India? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Ok, ¿cuál tú crees que fue la aportación más grande? ¿Cuál fue la aportación más grande? Ajá. Oye, quizás la especia. Las especias, claro que sí. Las religiones, aunque las religiones, el budismo y el hinduismo, acá en este lado del mundo no existe tanto, pero sí allá en Europa, Asia, sí. Pero sí, tienes razón, Braulio, las especias. Para nosotros las especias. ¿Ok? ¿Dudas con la India? No creo. Ok. Vamos a... Ok. Voy a poner esto también. Ok, ya vimos entonces la India. Vamos a ver si nos da break de conocer a la China. Okay. Your home is your biggest investment. Don't ignore the warning signs of foundation issues. Macy, Call our local award-winning team for a free estimate. Alpha Foundation. No, para la semana que viene es que vamos a hacer los assessment que mandé en la guía. The year's most original movie is about to Así cross ya llegó over Zavala. Sí, lo vi.
El origen de la antigua civilización china se remonta a miles de años en el pasado, cuando grupos humanos que provenían de Mongolia y del centro de Asia decidieron establecerse en las cercanías del río Amarillo. Otra similitud. Se establecen cerca del río Amarillo. China, río Amarillo. O el Yangtze. India, Indo y Ganges. Mesopotamia, Tigris y Éufrates. Egipto, el Nilo. Las cuatro se establecieron cerca de ríos. ¿Vale? Desde allí, China se convertirá en una de las primeras y de las más importantes civilizaciones que lograron desarrollarse dentro del continente asiático. Pero ¿cómo lograron esto? ¿Cómo fue que llegó a formarse el Estado chino? Los primeros grupos humanos que habitaron lo que hoy es el territorio chino estaban organizados en clanes, dirigidos por un jefe de guerra. Estos originalmente vivían de la recolección y de la caza. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas agrupaciones se fueron haciendo cada vez más complejas, a tal punto que llegaron a desarrollar la agricultura. Con la aparición de la agricultura, la sociedad se va a ir transformando. Va a aparecer la propiedad, se van a crear diferencias sociales, lo que tendrá como consecuencia que China se convierta en una sociedad de dinastías. ¿Pero qué es una sociedad de dinastías? Ok. India, monarquía. Mesopotamia, emperador. Egipto, faraones. En China vamos a estar gobernados por dinastías. Y déjeme decirle que las dinastías gobernaron China hasta los otros días. Hasta hace 110 años. En el 1911 fue que desapareció la última dinastía china. Y estamos hablando de que esto fue años antes de Cristo. ¿Ok? Así que hasta el 1911 China estaba dirigida por dinastías. Nos van a explicar ahora qué son las dinastías y cómo pasaban de una dinastía a otra. Una sociedad de dinastías es una sociedad gobernada por una serie de reyes que pertenecen a una misma familia y que se mantendrán en el gobierno hasta el momento en que sean desplazados por una nueva familia. En el caso de China, la primera dinastía de la que se tienen evidencias históricas es la dinastía Shang. Estos aprovecharon su ubicación geográfica en las cercanías del río Amarillo para hacer florecer la agricultura, gobernando la antigua China entre los años 1766 y 1027 a.C. Con el paso del tiempo, los Shang serán desplazados por la dinastía Zhou. Durante el gobierno de los Zhou, la población china crecerá progresivamente. Como consecuencia, aparecerán nuevas ciudades, por lo que el territorio chino se hará cada vez más extenso. Es por esto que cada vez se le va a hacer más difícil al gobierno de los Zhou poder controlar la totalidad del territorio, de manera que toman la decisión de distribuir vasallos del rey a lo largo del China, con la finalidad de que estos les ayudasen a gobernar. Sin embargo, estos vasallos del rey progresivamente irán acumulando más y más poder, hasta llegar al punto de rebelarse contra el gobierno de los Zhou. Es así como China llega a dividirse en 7 estados distintos, que se enfrentarán entre ellos a lo largo de un periodo de tiempo que conoceremos como el periodo de los reinos combatientes. Pero, hacia el año 300 a.C., el liderazgo de la dinastía Qing consigue acumular una importante fuerza militar con la que logran vencer al resto de reinos chinos. Con ello, se produciría la unificación del territorio y la construcción del Gran Imperio de China, siendo Qi Shi Huang su primer gran emperador. El sistema político que prevaleció en la antigua China fue el de la monarquía dinástica. Como les mencioné, esta se basaba en la sucesión de reyes que pertenecían a una misma familia. Además, durante el imperio, el emperador era la figura política más importante. Ok, al igual que en Mesopotamia, se nos llamaba emperador a ese rey. Y al igual que en India, había una monarquía, pero en este caso
dinástica, que quiere decir que pertenecía a una familia, a una dinastía. Vamos. Hoy día todavía existen las monarquías. Por ejemplo, en España hay reyes, en Inglaterra hay reyes. El rey de España vino los otros días a Puerto Rico. Lo único que ahora las monarquías de España e Inglaterra son monarquías democráticas. ¿Qué quiere decir eso? Que está el rey, pero también tienen un presidente. Y ese presidente es elegido por el pueblo, ¿verdad? Como nosotros que elegimos el gobernador de Puerto Rico. Pues así mismo pasa en España e Inglaterra. ¿Estamos? Así que aunque hay un rey, pero ese rey tiene que rendirle cuentas al presidente y el presidente al rey. Y entre todos gobiernan. Y también hay una Cámara de Representantes y un Senado. Y entre todos toman decisiones. No puede ser una monarquía absoluta ni dinástica como era en el caso de China. ¿Ves? Eso precisamente es lo que está sucediendo ahora en Rusia. En Rusia está el presidente y él tiene el poder absoluto en Rusia para tomar decisiones, que acaba de tomar la malísima decisión de invadir a Ucrania para recuperar ese territorio que era antes de Rusia. Pero eso no se supone que se haga así, a través de guerra, porque entonces el que sufre es el pueblo. ¿Entendió eso? Ajá. Ok. Siendo el poder supremo sobre el territorio, lo que significa que todas las decisiones relacionadas con el Estado eran tomadas por él. El emperador era visto como un representante de Dios en la tierra. Por ese motivo, a los gobernantes se les conocía como los hijos del cielo. Además, eran mantenidos por medio de los tributos que pagaban las clases menos privilegiadas. Pero déjalo ahí. Se le está dando más tranquilo, déjalo ahí. En la sociedad china, el emperador ocupaba el más alto de los rangos. Por debajo de este se encontraba la nobleza militar, que en su mayoría eran parientes del emperador que éste colocaba en los cargos más importantes del ejército. Después estaban los gobernadores, que también eran designados por el Fíjate que la sociedad también está establecida por el emperador, la nobleza militar, los gobernadores, los sacerdotes, los campesinos y los esclavos. Siempre hay una clase social, siempre había una clase social baja que se componía de campesinos y esclavos, en todas. el emperador, y que además les heredaban su cargo a sus familiares. Luego se encontraban los sacerdotes, los artesanos, los campesinos y finalmente los esclavos. La principal actividad económica fue la agricultura, centrada sobre todo en la producción de trigo, cebada y arroz. Fue también importante el trabajo artesanal. Por su parte, el comercio era realizado de manera interna a través del trueque, es decir, del intercambio de productos. Además, ¿cómo se organizaban para realizar las actividades económicas? A diferencia de otras sociedades, en la antigua China los esclavos no se encargaban de trabajar la agricultura, sino que realizaban labores de servidumbre para la nobleza o para el Estado. En cambio, la agricultura era practicada por los campesinos, que al trabajar sobre tierras que eran propiedad del Estado, estaban obligados a entregarle una parte de la siembra a éste. Así que era responsabilidad del Estado organizar la economía en base a las necesidades del imperio. Ahora bien, ¿cómo fue que uno de los imperios más grandes y poderosos del continente asiático terminó por desaparecer? El final del imperio chino llegó con la desaparición de las dinastías. Esto se produjo debido a los problemas internos y externos con los que tuvo que lidiar China a lo largo del siglo XIX. Durante este siglo, el mundo va a estar convulsionado por la expansión de los más poderosos países de Europa hacia otros territorios. Esta expansión la realizaban con la intención de crear redes de intercambio comercial con el resto del mundo, y además poder conseguir las materias primas necesarias para el crecimiento de sus industrias.
En cambio, China era un país que no tenía relaciones comerciales con el resto del mundo, exceptuando las exportaciones de té que realizaban a los británicos. Por su parte, el Imperio Británico deseaba reducir los gastos que realizaban para esas importaciones. Es así como deciden comercializar opio dentro del territorio chino. Pero resulta que el opio es una sustancia que produce adicción. Por lo tanto, el Estado chino prohíbe su comercialización dentro de su territorio. Ok, el opio, para que usted tenga una idea, el opio es de donde sale la cocaína. O sea, que es una droga. Y por eso en la India se cultiva y se vende. Y es legal. Acuérdate que India y China comparten fronteras. ¿Qué pasa? Que estaban llevando ese cultivo a la China, pero en la China está prohibido. Así que ok, seguimos. Pero resulta que el opio es una sustancia que produce adicción. Por lo tanto, el Estado chino prohíbe su comercialización dentro de su territorio. Como consecuencia, se produce un conflicto de intereses entre el Imperio chino y el Imperio británico, dando como resultado el estallido de una guerra en el año 1840, conocida como la Guerra del Opio. Este conflicto se va a extender por 2 años y va a finalizar con la firma del Tratado de Nankín. En este tratado se cedía la ciudad de Hong Kong a Gran Bretaña y se establecía la apertura de varias ciudades al comercio internacional. Tiempo después, estalla una nueva guerra del opio, que trae consigo la firma de un nuevo tratado que va a resultar muy ventajoso para las potencias europeas. Mientras todo esto sucedía, lo dejamos hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer? En la guía de la semana pasada, de esta semana, y la guía que va a recibir mañana, hay unos ejercicios de assessment que vamos a trabajar la semana que viene, cuando discutamos todas las civilizaciones, ¿verdad? Ya hemos discutido Mesopotamia, Egipto, India y China. Nos faltan las de Américas. Yo quiero que comparemos todas esas civilizaciones y qué importancia tuvo o tiene para nosotros acá en América y sobre todo en esta época, en el 2020, 2022. Estamos. Así que no tiene tarea porque todavía no hemos terminado de discutir las civilizaciones, pero la semana que viene en la guía trate de imprimir los ejercicios que voy a enviar con la guía. Estamos. Y los tenga pendiente para la clase de la semana que viene. Porque entonces en las clases de la semana que viene vamos a ir haciendo esos assessments. ¿Estamos? ¿Vale? Ajá. Se me cuida mucho. Nos vemos. Buen fin de semana. Bye, Tú también. Missy. Bye, bye.